Bienvenidos a la sesión número 5 del curso de microeconomía. En la sesión anterior habíamos hablado acerca de las curvas de preferencia del consumidor, basándonos en el concepto de las preferencias que uno u otro consumidor define en función a sus canastas de consumo. También habíamos hablado acerca de la tasa marginal de sustitución en el consumo como una manera de expresar cuánto está dispuesto a sacrificar un consumidor de un determinado tipo de bien a cambio de poder obtener otro tipo de bien. Empezaremos por hablar acerca de la utilidad del consumo y empezaremos también por definir qué cosa se entiende por utilidad. El concepto de utilidad representa el valor numérico que los consumidores le asignan a la satisfacción obtenida por sus canastas de consumo y, a diferencia de la preferencia, tiene un doble propósito: ordenar en términos relativos la satisfacción de los consumidores y cuantificar en términos absolutos la satisfacción de los consumidores. El concepto de utilidad permite entender en cierto grado las preferencias y las satisfacciones de los consumidores bajo los siguientes términos. Se prefiere el producto A al B porque brinda más utilidad. Se logra más satisfacción con el producto A que con el producto B porque brinda más utilidad. El concepto de utilidad permite entender en cierto grado la subjetividad de los consumidores bajo los siguientes términos. ¿Por qué es preferible y se logra más satisfacción con el producto A que con el producto B? Porque con el producto A se obtiene más utilidad que con el producto B. Bajo los propósitos de la utilidad del consumo, económicamente el concepto de utilidad, un concepto cuantificable, resulta más apropiado que el concepto de bienestar, un concepto no cuantificable tratado anteriormente. Para aplicar el concepto de utilidad, los economistas han desarrollado el concepto de función de utilidad. Este atributo matemático permite expresar, al menos teóricamente, la utilidad en términos absolutos, es decir, numéricos. De esta manera, podría decirse que una canasta de consumo X, por ejemplo, 2 unidades de alimentos y 3 unidades de vestimentas, tiene para el consumidor una utilidad de 5, pero que una canasta de consumo Y, por ejemplo, 3 unidades de alimentos y 2 unidades de vestimentas, tiene para el consumidor una utilidad de 10. Ello significa que la canasta de consumo Y permite el doble de utilidad que la canasta de consumo X, dando más satisfacción y por ello sería preferible. La función de utilidad se expresa matemáticamente como una ecuación con tantas variables independientes como productos compongan la canasta de consumo. Por ejemplo, una canasta de consumo compuesta por alimentos y vestimentas tiene 2 variables independientes. La variable dependiente sería la utilidad obtenida por el consumo de dicha canasta, es decir, la que está compuesta por alimentos y vestimentas. Para establecer una relación matemática entre la utilidad y los alimentos y las vestimentas, se podría establecer, por ejemplo, una función como la siguiente: utilidad basada en A y basada en B es igual a 2 veces la cantidad de alimentos más 1 vez la cantidad de vestimentas. Ello significaría que el nivel de utilidad total de la canasta de consumo compuesta por alimentos y vestimentas es la suma de las utilidades parciales obtenidas con cada uno de esos productos. La utilidad parcial de cada unidad adquirida de alimentos es el doble de la utilidad parcial de cada unidad adquirida de vestimentas. Sumadas en conjunto, la utilidad total sería la suma de las utilidades parciales de cada producto de la canasta. Ejemplo: suponiendo que la función de utilidad es la expresada anteriormente y que un consumidor adquiere 2 unidades de alimentos y 3 unidades de vestimentas, entonces eso nos llevaría a la siguiente ecuación. U basado en A y basado en B sería igual a 2 veces A más 1 vez B, es decir, 2 veces la cantidad de alimentos y 1 vez la cantidad de vestimentas.
Si reemplazamos los valores antedichos, es decir, 2 unidades de alimentos y 3 unidades de vestimentas, ello nos llevaría a la siguiente expresión. U basado en A y basado en B sería igual a 2 por 2 más 3 y daría como resultado 7. Entonces, la utilidad de dicha canasta sería de 7. Sin embargo, el consumidor podría también obtener la misma utilidad si cambiara la composición de su canasta de consumo. Por ejemplo, si adquiere una unidad de alimentos y 5 unidades de vestimentas, su utilidad sería U basado en A y basado en B igual a 2A más B. Reemplazando los valores antedichos, U basado en A y basado en B sería igual a 2 por 1 más 5, es decir, el resultado sería 7. Por lo tanto, la utilidad por dicha canasta sería de 7, igual que en la composición de la canasta anterior. Este resultado implica lo siguiente. El consumidor es indiferente entre adquirir 2 unidades de alimentos y 3 unidades de vestimentas, o, en todo caso, adquirir una unidad de alimentos y 5 unidades de vestimentas. Ambas composiciones le permiten obtener el mismo nivel de utilidad, es decir, 7. Una opción adicional sería que la composición de la canasta de consumo también pudiera ser, por ejemplo, 3 unidades de alimentos y una unidad de vestimentas. En ese caso, reemplazando los valores antedichos en la expresión de utilidad anterior, tendríamos igualmente un resultado de 7. La representación gráfica de la utilidad la vamos a llevar a cabo mediante lo que podemos mostrar en la siguiente lámina. En primer lugar, la función de utilidad se puede representar gráficamente tal como lo vemos en la lámina correspondiente. Su representación gráfica es, como se podría entender, una reinterpretación de su curva de preferencia, solo que expresada matemáticamente y no subjetivamente, y refleja las mismas propiedades que ella. En la gráfica adjunta observamos la curva de utilidad U sub 0, la que está resaltada en color rojo, y 3 composiciones de alimentos y vestimentas, las que están definidas por los puntos A, B y C, que le permitirían al consumidor obtener la misma utilidad. Si vemos los resultados, en los 3 casos tendría una utilidad de 7. Si algunas composiciones de canasta de consumo implicara para el consumidor un mayor nivel de utilidad, definirían en ese caso una curva de nivel superior como la curva celeste segmentada que se muestra en la gráfica y que expresa una utilidad de 9. Si algunas composiciones de canasta de consumo implicara para el consumidor un menor nivel de utilidad, definirían una curva de nivel inferior como la marrón segmentada que se ve en la gráfica con una utilidad de 6. ¿Qué cosas son los mapas de utilidad? Los puntos de indiferencia que se muestran en el gráfico adjunto reflejarán preferencias peores, como el punto D que se muestra en la gráfica, o mejores, como el punto E que se expresa en la misma gráfica, según la satisfacción de los consumidores. Desde un punto de vista económico, los consumidores ignorarían el punto D, ya que en ese caso implicaría optar por menos unidades de ambos productos, y más bien preferirían el punto E porque en ese caso podrían optar por más unidades de ambos productos. Los puntos de utilidad en el gráfico adjunto reflejarán las utilidades peores como la del punto D o mejores como la del punto E según la función de utilidad que se esté utilizando. Desde un punto de vista matemático, los consumidores ignorarían el punto D ya que implicaría menos unidades de ambos productos y a su vez también menos utilidad total. Y más bien preferirían el punto E que implicaría más unidades de ambos productos y a su vez más utilidad total. Si otras canastas de consumo le brindaran a los consumidores el mismo nivel de utilidad que la canasta representada por el punto D, definirían en conjunto una curva de utilidad como la U sub 1, es decir, la de menor utilidad que se expresa en la gráfica. Si otras canastas de consumo le brindaran a los consumidores el mismo nivel de utilidad que la canasta representada por el punto E, definirían en conjunto una curva de utilidad como la U sub 2 que reflejaría una mayor utilidad. ¿Qué cosa es la restricción presupuestal? La restricción presupuestal hace referencia a la limitación que los consumidores tienen
para adquirir todos los productos que desean y en la cantidad en que lo desean. Esta limitación está relacionada con el nivel de ingreso del consumidor y con los precios de los productos que va a adquirir. Económicamente, la restricción presupuestal se define como la cantidad máxima que el consumidor puede adquirir de cada producto dado un nivel de ingreso determinado, por ejemplo, I, y el precio de cada producto, digamos en este caso, P sub A para el precio de los alimentos y P sub B para el precio de las vestimentas. Vamos a poner un ejemplo para aclarar lo anteriormente dicho. Supongamos que un consumidor solamente tiene 1.000 soles de ingreso disponible. Eso lo vamos a denotar como I igual a 1.000 soles. Y a su vez desea adquirir alimentos y vestimentas cuyos precios son 20 soles la unidad de alimentos y 50 soles la unidad de vestimentas. Entonces, ello significaría que solo podría adquirir como máximo las siguientes cantidades de cada uno de los productos antedichos. En alimentos, dividimos 1.000 soles entre 20 soles, que es el precio de cada unidad de alimento, y se obtendría como máximo 50 unidades de alimentos a adquirir. En vestimentas, dividimos 1.000 soles entre 50 soles y obtendríamos 20 unidades de vestimentas como máximo a adquirir. En todo caso, el consumidor podría no querer gastar todo su ingreso en alimentos o todo su ingreso en vestimentas, sino adquirir algunas unidades de uno u otro producto, respectivamente. Ello conlleva lo siguiente. Esa posibilidad se daría si es que el consumidor adquiriera solo 40 unidades de alimentos, quedándole un saldo de 200 soles para adquirir más vestimentas, lo cual significaría que si dividimos 200 entre 50 soles, que es el precio de cada unidad de alimentos, podríamos contar con 4 unidades de alimentos adicionales. Los resultados anteriores indican entonces que con 1.000 soles de ingreso y optando por comprar ambos productos y no solo uno, el consumidor podría adquirir tanto 40 unidades de alimentos como 24 unidades de vestimentas. Ello significa que existen varias combinaciones de unidades de alimentos y de vestimentas que el consumidor podría adquirir con 1.000 soles de ingreso. Expresado de otra manera, ello significa lo siguiente. Existen distintas composiciones de canasta de consumo por las que el consumidor puede optar con un mismo nivel de ingreso. Matemáticamente, la restricción presupuestal la podemos expresar de la siguiente manera. I igual a A multiplicado por el precio de A más B multiplicado por el precio de B, en donde I representaría el ingreso del consumidor, A representaría la cantidad en unidades adquiribles del producto A, B representaría la cantidad en unidades adquiribles del producto B, P sub A sería el precio del producto A y P sub B sería el precio del producto B. ¿Qué es la recta presupuestal? Gráficamente, la restricción presupuestal se representa mediante una línea recta denominada recta presupuestal, que se obtiene de determinar la cantidad máxima en unidades que los consumidores pueden adquirir de cada producto, teniendo en cuenta su nivel de ingreso y el precio de los productos como se hizo anteriormente. Dado el nivel de ingreso y los precios de los productos, la recta mostrada va a representar la recta presupuestal 0, es decir, aquella que vemos denotada como RP sub 0. La pendiente de esta recta presupuestal va a estar dada por la relación entre los precios de ambos productos, es decir, P sub A entre P sub B. ¿Qué efectos se podrían obtener de la variación en el ingreso en la recta presupuestal? Como vemos en la gráfica, si el nivel de ingreso del consumidor aumenta, ello le va a permitir adquirir una mayor cantidad de ambos productos, como se ve por la recta presupuestal 1, es decir, la que está denotada por RP sub 1. Si el nivel de ingreso del consumidor disminuye, ello le va a permitir adquirir menor cantidad de ambos productos, como se ve por la recta presupuestal 2, es decir, la denotada como RP sub 2. ¿Qué efectos obtendrían como consecuencia de la variación en los precios en la recta presupuestal? Si el precio de un producto baja, por ejemplo, digamos que alimentos, y manteniendo su mismo nivel de ingreso, el consumidor podría adquirir mayor cantidad de dicho producto
como vemos en este caso por la recta RP sub 1, es decir, la recta que está en color azul. Si el precio de un producto sube, por ejemplo, alimentos, y manteniendo su mismo nivel de ingreso, el consumidor podría adquirir menor cantidad de dicho producto, como se ve en este caso por la recta RP sub 2, es decir, la que está en color amarillo. Igual análisis se puede aplicar si es que la variación en el precio correspondiera a las vestimentas en vez de a los alimentos. La recta presupuestal guarda una relación bastante cercana con lo que más adelante vamos a denominar la curva de utilidad. La recta presupuestal representa las distintas combinaciones en unidades adquiribles de alimentos y vestimentas, dado el nivel de ingreso del consumidor y los precios respectivos. La curva de utilidad representa las distintas combinaciones en unidades adquiribles de alimentos y vestimentas, dado el nivel de utilidad deseado por el consumidor. De acuerdo al gráfico adjunto, existe solo una curva de utilidad alcanzable por el consumidor en base a su recta presupuestal. La curva de utilidad alcanzable sería aquella que tome como tangente a la recta presupuestal, en este caso la que vemos denotada como RP sub 0, como se muestra en la curva de utilidad U sub 0 que está en color rojo. El punto de tangencia donde coinciden la recta presupuestal RP sub 0 y la curva de utilidad U sub 0 define un equilibrio en términos de la máxima curva de utilidad alcanzable por el consumidor dada su recta presupuestal. Expresado de otra manera, el punto de tangencia define una sola composición de cantidades en unidades que el consumidor puede adquirir, es decir, una sola canasta de consumo, en base a su nivel de ingreso y a los precios de cada producto. En el equilibrio, la tasa marginal de sustitución de la curva de utilidad debería ser igual a la relación de los precios de ambos productos, o dicho de otra manera, TMS, tasa marginal de sustitución, igual a precio de alimentos entre precio de vestimentas. Cualquier combinación de productos definida por un punto por encima de la recta presupuestal sería deseable en términos de utilidad, pero no alcanzable en términos presupuestales. Cualquier combinación de productos definida por un punto por debajo de la recta presupuestal sería alcanzable en términos presupuestales, pero no deseable en términos de utilidad. Y ello implica, obviamente, tres puntos que podemos distinguir en la gráfica adjunta. El punto celeste, que representaría una utilidad deseable, pero no alcanzable. El punto amarillo, que representaría una utilidad alcanzable y también aceptable. Y el punto en marrón, que representaría una utilidad alcanzable, pero no deseable. Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión.